Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 20 de abril, luego de la apertura asiática. Soy José Villarreal y esto es Cultura Trading, trayéndoles las últimas noticias de lo que es el mundo financiero y criptomonedas. A estas horas podemos ver que el día de hoy está aperturando en rojo, lo cual es bastante normal, incluso durante los últimos 2 días. Todo lo que tiene que ver con el mercado asiático últimamente son caídas bastante significativas. El día de hoy, aún cuando se está decretando que no ha habido ningún nuevo caso en Shanghái y se está hablando de que varios pequeños poblados en China se están abriendo con su política de COVID cero, ya que no hay nuevos casos, el mercado no lo está recibiendo de buena forma. No solamente en el mercado crédito, sino también podemos ver caídas en el oro y el SP500 fuera de horas. Del mismo modo en el Nasdaq, aunque no son nada significativas. En el caso del Nasdaq 0,07 y el SP500 0,06. Y no podríamos decir que está ocurriendo nada fuera de lo normal. El índice Hansen, un principal índice asiático, también se encuentra con caídas, pero ya estas caídas son diarias. No podríamos decir que hay algún tipo de movimiento importante en el mercado. Y a estas horas podemos decir que no hay ningún tipo de movimiento importante a nivel de noticias que podamos especular. Revisando lo que es investing.com, donde siempre pueden consultar por ustedes mismos cuál es el calendario de noticias más importantes del día, podemos ver que lo único que pudiera tal vez volatilizar lo que es el precio de Bitcoin y no necesariamente cambiar su tendencia, viene siendo lo que es el estado de la producción industrial en la zona euro, ya que no se está descontando con suficiente consideración lo que la guerra ha estado haciendo con respecto a lo que son las estimaciones de crecimiento. Esto de todas maneras va a ocurrir dentro de unas horas, pero no esperaría yo que más allá de un poco de ruido a la baja vaya a cambiar lo que es la tendencia alcista que se ha estado viendo durante los últimos días. De todas maneras, y consecuente con lo que yo les he estado diciendo, no considero yo que esta sea una subida realmente significativa. Creo que el precio solamente va a comenzar a convencerme siempre y cuando tenga un cierre diario por encima de los $42.500, ya que en este punto, en el gráfico diario podemos ver cómo estaría rompiendo la media de 50 periodos y justamente de la mano con lo que está haciendo el esquisimo momentum, porque ya está en el oscurecimiento, podría pensar yo que puede tener un movimiento importante, no necesariamente a máximos históricos, pero sí al menos a retestear los 45.500 o los $48.000. Mientras el precio no haya tenido un cierre por encima de ese punto, me mantengo firme en que la posición más probable es la de rango, es decir, permanecer por debajo de los 42.500 y por encima de los $40.000. Solo la ruptura por fuera de esta pequeña área de compresión que tenemos me puede indicar a mí un movimiento importante. Y recordemos que si se pierden los $40.000, la próxima zona de compra donde se cerrarían los cortos que se abrirían en ese momento son los $32.300, ya que durante el año hemos estado durante esta zona de compresión y justamente trazando lo que es la distancia desde la parte superior a la parte inferior, se calcula cuál es la distancia objetivo que el precio alcanzaría de romperse a la baja. Del mismo modo, podría yo pensar que un movimiento alcista luego de los $42.500 que nos llevara hasta los 45.500 y tuviese un cierre por encima, podría yo hacer entonces este trayecto al alza, pero me encuentro con el inconveniente de lo que es la media de 200 periodos y los máximos anteriores que se adquirieron en marzo, por lo que aún rompiendo al alza, sigo teniendo resistencias por la parte de arriba, a diferencia de si rompe a la baja, que no tengo ninguna resistencia, un soporte importante que me vaya a rescatar el precio de una caída significativa. Por el lado de arriba, en cambio, sí, tengo la media de 50 periodos en los $48.000 y podría dar esta misma zona de lo que son los $47.000. Entre $47.000 y $48.000 se puede ver que hay una fuerte resistencia natural del precio. De todo, por lo que un movimiento alcista por encima de los $45.000 también tendría bastantes inconvenientes de alcanzar muchos máximos más allá de los 48.000. Ahora bien, no podríamos adelantarnos y estamos viviendo desde el ahora. Y el ahora, como les digo, es simplemente observar cuál es el movimiento que tiene durante esta zona de compresión
y podemos ver cuál es la probabilidad más alta simplemente viendo lo que está pasando en las temporalidades más pequeñas. En el gráfico de 4 horas podemos ver el desarrollo del Valle Verde y que la DX, que es la línea amarilla, está rompiendo el punto 23, lo cual me indica tendencia, en este caso a alcista, pero ya chocando contra resistencia, del mismo modo como en el gráfico diario. En esta temporalidad tenemos la media de 200 periodos en los $43.200. Me parece que justamente va muy probablemente a ser la principal área de resistencia, diciendo que rompiese al alza los $42.000. El movimiento puede ser alcista, pero no con un gran trayecto, por lo que no me atrevería yo a pensar que es un movimiento lo suficientemente seguro. Pero de todas maneras, por debajo tenemos la media de 50 periodos y el soporte significativo que hemos estado viendo a lo largo del año, que es esta línea blanca, justamente coincidiendo con los $40.000. Por lo que es muy probable que simplemente estos sean unos días agotadores en donde simplemente ser paciente sea la clave. El dinero está para los que saben esperar en el mundo del trading, por lo que yo no pensaría que hay que tomar posiciones en ninguna dirección mientras estemos por debajo de las resistencias y justamente, como es por debajo de las resistencias, no entraría al alza. Y por debajo de los soportes, ahí es en donde entraría la baja. Me toca esperar a ver cuál es la oportunidad que puedo aprovechar, si de los 45 hasta los 48 o desde los 40 a los 32. Pero todo tiene que tener su momento. Y el momento no va a ser cualquier momento inesperado. El momento no va a ser precisamente hoy o mañana. Estamos hoy a 20 de abril y si nos vamos al calendario económico vemos lo que va a ser los eventos de la semana algo bastante clave. Resulta que el día jueves tenemos una doble presentación de Jerome Powell y va a hablar de lo que se estuvo concluyendo durante estos días en la Reserva Federal. Además, el día jueves contamos con los datos de la inflación anualizados en la zona euro y mensual. Justamente creo que para el día jueves es el día clave en donde si el precio no cae, probablemente es porque la zona de soportes es realmente formidable y vamos a tener un movimiento alcista importante. O lo contrario, va a ser el momento en donde las resistencias habrán vencido y estaremos visitando los soportes y tal vez romperlos. Eso es lo que va a pasar en la zona euro, pero más me llama la atención es precisamente las declaraciones de Jerome Powell, lo que es luego la apertura de Wall Street, y luego tenemos nuevamente declaraciones de Powell 2 horas después. Este día, jueves, es la clave de la semana para definir la tendencia de Bitcoin, diciendo que a nivel técnico no llega a darse, a nivel fundamental aquí probablemente esté la clave. ¿Qué es lo que se espera que Jerome Powell diga? Pues muy sencillo, que confirme cuál va a ser la subida de tasas de interés para el mes de mayo. Ya sabemos por anticipación de Brainard que se especula que va a ser de 50 puntos básicos. Pero Bullard, otro miembro con voto dentro del cuerpo de la Fed, está diciendo que no descarta que en mayo comiencen con 75 puntos básicos para retomar los 25 perdidos del mes de marzo. Les recuerdo que ya en marzo tuvimos una subida de solamente 0,25 puntos básicos. ¿Y por qué Bullard dice eso? Porque para controlar una inflación que no se había visto en los últimos 20 años, la probabilidad más alta era ser muy agresivos. Entonces, si Powell en alguna de las dos reuniones saliera con comentarios lo suficientemente severos, muy probablemente eso pueda ser bastante negativo para el mercado. Y eso viene siendo la clave de la semana. Adelantándome a lo que voy a estar hablando durante estos días, lo más probable es que permanezcamos en este pequeño periodo de rango, en donde precisamente podemos ver que el precio no termina de definirse en una tendencia. Estamos por debajo de resistencias, por encima de soporte y después de haber tenido esta falsa ruptura, ahora estamos encontrándonos con una lateralidad. Ahora bien, a las dos cosas más importantes que no quiero que ninguno le pierda la vista es a lo que está haciendo el mercado de bonos americanos. Siempre se los he estado comentando, pero es que ya ahora no podemos hablar de aplanamiento de las curvas, cosa que es bastante negativo. El aplanamiento de curvas ha sido un indicador infalible desde la Segunda Guerra Mundial de que se viene una recesión económica. Ahora, al contrario, estamos viendo un fuerte desaplanamiento de las curvas, anticipándose a que la Fed va a tener éxito controlando la inflación, de manera que si eso se da, tienen éxito controlando la inflación, tengamos que ahora enfrentarnos al gran problema
de que si ya no hay inflación, nadie tiene que resguardarse la inflación y eso puede afectar de manera negativa el precio de Bitcoin en el futuro. Es lo que el mercado de bonos está descontando con el fuerte desaplanamiento de las curvas. Y al mismo tiempo podemos ver la súbita subida del bono a 10 años, que ya realmente está absolutamente fuera de control. Siempre lo intento analizar en gráficos pequeños porque la volatilidad que encuentro siempre me permite a mí tomar diferentes oportunidades o a veces simplemente alejarme del peligro. Pero quiero que vean por ustedes mismos lo que está pasando. En el gráfico mensual, la media roja, la línea roja es la media de 200 periodos. Bueno, pues se ve que la subida es realmente, parece el Bitcoin subiendo, pero eso no es lo que quiero que detallemos. Quiero que abajo vean lo que son los años, ya que esto es un gráfico mensual, y vean lo que ha estado ocurriendo desde que comienza a visualizármelo el trading vivo en 1981. Venimos en una caída sucesiva y ahora precisamente es la primera vez que además de tocar la media de 200 periodos en el mensual, es que la rebasa al alza con un movimiento que en este mes simplemente a los primeros 20 días ya lleva un 25% de subida. El mercado descuenta que a largo plazo no se va a poder bajar las tasas de interés tan fácilmente, porque por eso es que no retoman las caídas y en la subida, si se dan cuenta solamente con la vela, es un movimiento alcista realmente significativo. Que retroceda, pudiera retroceder, pero ahora tenemos un soporte formidable en lo que viene siendo el 2.68% de rentabilidad. Si esto es así, puede estarnos indicando que las probabilidades de que la Fed vuelva a incrementar su balance en vez de disminuirlo como comienza a descontarse a partir de mayo y que del mismo modo vuelva a bajar las tasas de interés, lo cual sería bastante positivo para aumentar la liquidez circulante y lo que va a hacer que de una u otra manera haya suficiente dinero sobrante para que se compren criptomonedas, se puede ver afectado. ¿Sí? Estos son indicadores de largo plazo, sobre todo porque estamos viendo una temporalidad mensual. Pero si se dan cuenta, en los últimos 40 años solamente se tocó en la crisis del 2018 y antes de eso no se había tocado en muchísimo, muchísimo tiempo. Obviamente, simplemente, aunque es una media de 200 periodos, es que ni siquiera la de 100, que es la de color naranja, había sido tocado desde 1988 y aquí solamente, de ahí en adelante solamente fue tocada una sola vez en 1994. No se puede considerar que se vayan a bajar las tasas de interés en el mediano plazo, por lo que precisamente, si estudiando lo que son los índices macroeconómicos, como cómo la inflación va a afectar de manera negativa el precio de Bitcoin, estamos viendo que la inflación sí la va a afectar de manera negativa porque la van a combatir. Pues es muy diferente lo que el mercado de bonos estaría descontando a favor de nosotros si no subiera con fuerza. Una caída en lo que es la cotización de los bonos y por eso una subida en la rentabilidad de los bonos me está diciendo a mí claramente que en esta temporalidad, que es la de los bonos de 10 años, que el mercado sí está descontando que van a seguir combatiendo la inflación, pero que probablemente se mantenga un poco alta en el tiempo. Eso puede ser bastante negativo porque siempre vamos a necesitar mucha liquidez para que el precio de Bitcoin siga buscando nuevos máximos históricos. Si justamente los gobiernos comienzan a combatir la inflación a través de los métodos tradicionales como las subidas de tasas de interés agresivas que están tomando actualmente, me preocupa que tengan éxito, porque tener éxito ya implicaría que monedas que nos protegen contra la inflación como Bitcoin van a ser descontadas de su cotización del mercado, es decir, que bajarían de precio. De todas maneras, es demasiado adelantarse en qué dirección va a romper el triángulo que estamos viendo en el precio de Bitcoin. Así que, en resumen, el mercado no toma ninguna determinación referente a cuál es el futuro que va a tener el precio de Bitcoin en el corto plazo, por lo que simplemente el análisis técnico del corto plazo es el que me va a dictar la clave. Y la clave está en nunca perder nuevamente los $40,000. De hacerlo es para salir corriendo o para tomar grandes oportunidades. Pero de todas formas, si de una o de otra manera Jerome Powell dijera que donde dijo Diego y se retracta o da vueltas, simplemente
Podemos descontar que muy probablemente entonces en mayo, aunque se subiesen las tasas de interés 50 puntos, la fuerza de compradora de Bitcoin seguiría existiendo y muy probablemente podamos visitar próximas resistencias, como les digo, desde los 42.500, vamos a verlo nuevamente en el gráfico diario, desde los 42.500 hacia arriba el movimiento es prácticamente automático hasta los 45. Y como le digo, ya de resistencia a resistencia podríamos especular un movimiento alcista importante. Pero todo esto lo tenemos que primero ver a nivel técnico, porque a nivel fundamental realmente está un poco complicada la situación, a menos, como les digo, que Jerome Powell este jueves sea bastante noble. Y al mismo tiempo, como les digo, muy pendientes desde varias horas antes por los datos de la inflación en Europa. Todas las criptomonedas siempre van a estar ligadas a lo que haga Bitcoin, pero de todas formas cada uno de los proyectos tiene de alguna manera vida propia. Una de las maneras más sencillas de evaluar el futuro que va a tener pequeños proyectos es simplemente evaluar el índice de Ethereum contra Bitcoin, que no les quito el ojo como ya les he comentado anteriormente. Y podemos ver y prácticamente dar por sentado que se ha perdido esta directriz alcista, que era la que había estado manteniendo nuevos máximos en el precio de Ethereum. Podemos ver, simplemente ver lo que está haciendo la acción del precio de Ethereum contra Bitcoin y descontar algo muy sencillo, viendo también el agotamiento del esquisito momentum, que ya no se está, el mercado está comprando Bitcoin y no está comprando altcoins. Y esa limpieza de altcoins no es nada positivo para lo que son el mundo de las criptomonedas. En el cuadro gráfico de 4 horas es en donde mejor se puede ver. Las caídas ya se están formando incluso con divergencias porque son bastante significativas. Y vamos a trazar la línea que llevamos desde el pasado un poco más hacia adelante. Se puede ver claramente cómo no estamos estamos luchando contra la media de 50 y 100 periodos y ese soporte. Prácticamente no se puede terminar de dar por perdido, pero de hacerlo podríamos ver unas caídas significativas en Ethereum, mucho más significativos en el mundo cripto, y probablemente Bitcoin o esté subiendo o simplemente esté cayendo mucho menos que los demás. Este gráfico es el que yo no le quito el ojo de encima para poder saber cuál es el movimiento a futuro de las altcoins. Más que de ponerme a ver proyecto por proyecto, me parece a mí que es bastante significativo intentar prever cuál es el movimiento de Ethereum contra Bitcoin, porque aquí se resume todo. ¿Por qué aquí se resume todo? Como les he estado diciendo en mis anteriores videos, Ethereum es un mecanismo de financiación de pequeñas compañías que salen en forma de tokens. Por eso es precisamente que los tokens RC20 les va muy bien cuando Ethereum sube y les va muy mal cuando Ethereum baja. Siempre caen más que su índice. En cambio, Bitcoin es el refugio perfecto contra la inflación porque es el oro. Es el oro de las criptomonedas. No tiene contratos inteligentes, no es la red más perfecta, pero sí es la red más funcional para lo que necesitamos, que es un refugio de valor. Por eso este índice me indica a mí lo mismo que me indica en el mercado tradicional la bolsa y el oro. Justamente cuando hay aversión al riesgo, va a subir mucho más el mercado que lo que sube el oro. Del mismo modo, cuando hay aversión al riesgo, va a subir más Ethereum que lo que sube Bitcoin. Y cuando las cosas se complican, como pareciera estar siendo el caso actualmente, siempre va a subir más Bitcoin de lo que sube Ethereum, o al contrario, simplemente Bitcoin va a caer menos de lo que va a caer Ethereum. Y a solicitud de una suscriptora voy a ver IOTA contra lo que es el del dólar americano. Y vamos a hacer un análisis bastante sencillo sobre cuál es la acción del precio de esa criptomoneda. Vamos a verlo primero en el gráfico diario para pensar exactamente cuál es el movimiento que estamos viendo. No ha tenido tan buena respuesta como la ha tenido Bitcoin, si se dan cuenta. Bitcoin ya está por encima de la media de 50 periodos, mientras que IOTA no. Más bien podemos ver que no está, las gráficas se dibuja totalmente diferente y esta tiene bastante mala pinta en comparación. Fíjense, no le voy a hacer un análisis fundamental de lo que significa esta criptomoneda, vamos a irnos directamente con lo que es el análisis técnico. No, esta línea no me quedó bien. Vamos a hacerla mucho mejor, simplemente en lo que es la misma área de compresión que estamos viendo en las otras criptomonedas. Podemos ver que es un canal bastante sencillo y que estamos muy cerca del soporte.
podría pensarse que de perder IOTA, lo que son los 0,57, va a tener una caída muy significativa y por la parte superior tiene bastantes resistencias con lo que luchar todavía. Pero simplemente podemos pensar que una forma en la que podemos anticiparnos a un movimiento bastante negativo sería que si tiene un cierre diario por debajo del 0,566, un cierre por debajo de este punto puede ser un perfecto momento para asumir pérdidas, o si no se quieren asumir pérdidas, simplemente en apostar IOTA contra Bitcoin. Porque Binance te permite, recuerda que ese no es un canal de asesoría financiera, es lo que yo haría en el caso de que yo tuviese esa criptomoneda. Binance te permite a ti, a través de la cuenta de margen, con las altcoins que se tengan, invertirlas contra Bitcoin. Y simplemente si Bitcoin cae menos que los demás, puedo ganar dinero sin vender mis IOTAs y simplemente intentar asumir un stop loss bastante cercano que, dado la acción del precio del momento en el que eso ocurra, intente yo localizar. Supongamos por un momento es que la verdad es que no nos encontramos nada cerca ni del soporte ni de la primera resistencia. El movimiento más bien sería bastante positivo, que pudiese tener IOTA, sería si tuviese un cierre por encima de lo que son el 0,84, en 0,849 exactamente. Un cierre por el diario por encima de este punto va a tener un movimiento importante al alza, aproximadamente hasta el $0,06, donde tenemos la media de 200 periodos y probablemente una formidable zona de resistencia. Si se dan cuenta, aquí tuvo esos rechazos y esos son compradores atrapados que probablemente intenten salir. No sería para comprar y holdear, al menos de que tuviese este cierre por encima. Durante esta zona de compresión, la probabilidad es que continúe dentro de la zona de compresión. Y fíjense que el canal se dibuja hacia abajo. Y en el caso de Bitcoin, en cambio, solamente por compararlo con la moneda que ahorita está teniendo pues, mejor desempeño, permítanme, acá está. El canal se dibuja hacia arriba. No me gusta tanto que el canal se dibuje hacia abajo, porque si tengo que esperar a que cierre la zona de compresión que tiene actualmente, entre más pase el tiempo, más cae, porque como se dibuja hacia abajo, es simplemente esperar a ver cuál es la ruptura para tomar una oportunidad significativa. Pero como dije, un movimiento a la baja puede ser bastante significativo por debajo del 0,56 y al alza, al tener estas resistencias por encima y del mismo modo tener esta directriz, solamente habría un movimiento seguro y bastante violento si tuviéramos un cierre diario por encima de los 0,86. Muy sencillamente, IOTA no la tendría yo en mi lista de las mejores criptomonedas para el futuro, al menos que precisamente si yo tuviese más bien la oportunidad de comprar IOTA luego de este punto, sí sería una oportunidad de inversión. Fíjense que el trayecto técnico es bastante oscuro. Si tuviese la ruptura por la parte inferior del canal, estaríamos hablando de una caída hasta el 0,323 aproximadamente. En ese punto, pues precisamente por el cierre de cortos de futuros, encontraríamos una lateralidad y muy probablemente al menos retestear. Y ya tendría una oportunidad de ganar dinero comprando barato, comprando abajo. La otra opción, y de todas maneras sería cuestión de tomársela con mucha calma, sería comprar lo más cercano al soporte, siempre y cuando encontrásemos algún patrón que nos esté diciendo que va a subir. Pero comprar pegado al soporte siempre tienes el riesgo de que termines de romperlo a la baja, ya que ha sido vulnerado 2 veces y como les digo, el panorama para las altcoins no está tan definido como para Bitcoin. Bitcoin viene siendo ahora el momento de tenerlo bastante a la vista en comparación con las otras criptomonedas por el concepto de la inflación y lo que está haciendo precisamente los bancos centrales de restricción de dinero. Bueno, compañeros, si te gusta este video, recuerda darle like y al mismo tiempo tienes que tener muy en cuenta lo que te estoy comentando para dejarme tu comentario, y si quieres que yo te analice alguna criptomoneda, ya más o menos estás viendo cuál es la estructura de la idea que estoy manejando. Si estamos dentro de una zona de compresión, esperar salir de ella, y si estoy por encima de los soportes, al menos me puedo sentir a salvo de hacer un trade de futuro, pero tengo todas las resistencias por encima. Y pensar en entrar a la baja violentamente en este punto, pues todavía no está dado, ya que estos días
con estas velas que hemos visto en todas las criptomonedas de precisamente fuerte rechazo al alza, hemos tenido ya dos dojis bastante significativos, no se puede descartar al menos ir a visitar lo que es la zona de resistencia. En el caso de IOTA, la primera que encuentras es en el 0,75 puntos en la media de 50 periodos. Bueno, compañeros, un placer hablar con ustedes el día de hoy. Nos vemos entonces en unas horas. Hasta luego.